Antes que nada, muy buenas a todos. Hoy encendemos la chispa de una manera muy especial por el tema del 8M, ya que este está a la vuelta de la esquina y tenemos a varias compañeras. Tenemos a Nereida, de Red Feminista de Gran Canaria. Muy buenas. Buenos días. Tenemos a Blanca, de Asturias Feministas 8M. Y tenemos también a Aran, de Rebelión Feminista. Hola, buenos días. Bien, listas para la tertulia. Veo que sí, que como está esto a la vuelta de la esquina, cuanto antes A mejor. por ello. Lo Ah, po- tenemos todo, fíjate, todo en la pota ya cociendo para aquí al mar. pues estupendo. Pues mira, la primera pregunta es sobre qué previsiones de participación veis justamente para el 8M de este año en concreto. Y si queréis podemos empezar con Nereida de Feminista. Adelante. Bueno, pues la verdad que yo creo que desde 2017 por ahí ya todas las previsiones siempre han ido a más, ¿no? Incluso en estos últimos años en los que tras el COVID está costando un poquito remontar el activismo, la verdad es que el último 25 de noviembre salimos a la calle y pasó, y estaba lleno, ¿no? Así que yo creo que la previsión para este 8 de marzo va a seguir siendo de unas manifestaciones masivas, muy numerosas, con gente de todas las edades, que para mí eso es como muy importante en la calle, ver que hay gente de todas las edades reivindicando, y creo que bueno, que aquí por lo menos prevemos que va a haber bastante gente. Ujú. Vale. Pues Blanca, tu punto de vista sobre esto. Bueno, en Asturias siempre nos desbordan los números hasta el confinamiento, que no hicimos manifestación, hicimos concentración, nos desbordaron los y las feministas, porque aquí tenemos muchos hombres ya implicados a tope desde el minuto cero. Y la verdad es que nos desbordó este año. Cada vez que vamos a la policía a decir un poco, pues nos miran así con cara diciendo, ya están estas que exageradas. Digo, pues nada, unos 80.000 no nos creen. Bueno, pues de repente desbordamos. Pero yo creo que lo más importante, lo comentaba con las compañeras antes de conectarnos, lo que más estamos trabajando desde el 8M, porque es verdad que es el día 8, el 8 es el día importante, es el día donde ya todas juntamos las reivindicaciones, es el trabajo durante todo el entorno del 8M. Por supuesto, todo el año estamos conectadas las compañeras de la plataforma, pero más que nada estamos trabajando mucho en los pueblos. No todas las personas pueden venir el día 8 a la manifestación, pero sí pueden hacer concentraciones en todos los ayuntamientos. De manera que el 8M, que para nosotros es el sitio de encuentro de todas las reivindicaciones, de toda la problemática, y que quedó demostrado cuando hablaremos de ello en el confinamiento, estamos viendo, ahora estaba comentando a las compañeras que están en Mieres, la asamblea está siendo hoy allí, en la cuenca minera. Yo creo que lo más importante nos parece esos pequeños movimientos que van surgiendo, de pequeños debates, van a los mercadillos y con la historia de ir vendiendo camisetas, pues es también el momento de charlar, de preguntar a las mujeres sus reivindicaciones, ¿no? Entonces, el 8M se alarga un poquito en el tiempo y es muy interesante este mes para nosotras. Ujú. Muy buena intervención. Ahora, en tu turno. Pues yo estaba siendo más conservadora, la verdad, porque nunca me atrevo a lanzar previsiones con estas cosas. Un poco también Ujú. porque digo, no sé si pasarme por arriba, pasarme por abajo, porque por un lado estamos viendo en las redes que hay mucha ganas de lucha, hay mucho movimiento asociativo, como estaba diciendo la compañera Blanca, hay mucho Onereida también. Nosotras damos charlas, que viene bastante gente en diferentes locales, pero también vemos un poco que la pandemia ha hecho mella, y que incluso nos han llegado a culpar a las feministas de brotes de COVID, o sea, Hmm. que estamos un poco, desde luego, si hay participación masiva, nos vamos a alegrar, eso sí, eso desde luego. Y la verdad es que las compañeras me han hecho subir un poco el ánimo, hay que decirlo, a ese respecto. De eso se trata. Vale, si queréis, vamos pasando a la segunda pregunta del primer bloque, que es sobre Bien. justamente sobre la actualidad del 8M. ¿Cómo valoráis que el 8M en España sea el más fuerte de toda Europa? Así Bueno, ¿quién se que... arranca? Sí, sí, se me olvidaba. Pues Blanca primero.
Bueno, a ver, yo no sé si somos el más fuerte de toda Europa, no lo sé. No me atrevería, por lo mismo que te digo, porque evaluar el 8M es muy complicado, porque no es solamente el día que salimos, el día 8. ¿Cuándo notamos que somos un 8M fuerte en todos los países? Porque también yo estoy en la Comisión Internacional y vemos cómo vamos creciendo, ¿no? Sobre todo, fíjate lo que hemos conseguido en Colombia este año, ¿no? Pero no lo sé cómo evaluar si es más potente. ¿Cómo mediríamos que es más potente el 8M en España? Yo creo que es al final por lo que conseguimos los logros en las leyes, ¿no? Yo no sé si me atrevería a competir en cuanto a leyes de igualdad con los países nórdicos de Europa. No sé si me atrevería. Entonces, no sé si sabemos, por ejemplo, nuestra ley de aborto ha sido una ley muy, muy vanguardista, mucho, y lo sigue siendo, pero, por ejemplo, los franceses nos abrieron la línea en la protección a las mujeres a las puertas de las clínicas, que en España no la teníamos y se aprobó hace 15 días. No sé, nunca me atrevo a comparar, pero sí sé que el movimiento feminista en España es muy fuerte y que además somos muy de referencia a otros países, no tanto en Europa como fuera de España, que es lo que tenemos que, fuera de Europa, ¿no? Fíjate ahora con las mujeres afganas, todo el trabajo que tenemos que estar haciendo de solidaridad, o cuando estamos viendo, pasó con Colombia, los encarcelamientos de mujeres. Yo creo que al final es toda Europa unida frente a otros países donde las mujeres tienen una opresión tremenda. Entonces, no, yo no me compararía, no me atrevo. No me atrevo. Sí sé que somos un movimiento de referencia, eso es verdad, pero también otros movimientos feministas de otras partes de Europa también son nuestra referencia. Vale. Ahora en tu turno. Bueno, yo me pasa un poco como a Blanca, no sé cómo se evalúa eso de que somos de los más fuertes de Europa, con qué indicadores se evalúa eso. Yo lo que sí que me llama la atención, por ejemplo, es que desde luego es positivo, pero que todavía queda mucho por lo que luchar y posiblemente en los países nórdicos hay cosas que nos parecen muy positivos, también hay otras cosas que a lo mejor creemos que son muy positivas, pero que a lo mejor no lo son tanto. Yo lo que había hecho aquí era pues buscar un poco unos cuantos datos que demuestran que esto es positivo porque todavía falta mucho por lo que luchar. Estaba comentando Blanca el tema del aborto, que sí que tenemos una ley que es de las más avanzadas de España, pero también tenemos que recordar que durante muchos años mujeres de algunas comunidades autónomas y provincias han tenido que desplazarse porque por la objeción de conciencia no podían abortar en su provincia, porque no estaba garantizado el derecho a objeción de conciencia del facultativo se anteponía al derecho de la mujer de abortar, y si tenían medios para irse a otra comunidad autónoma podían hacerlo, sobre todo en Castilla y León, en varias provincias, en la mía también, en Murcia pasaba, y esto es grave porque sí, tienes la ley, pero se está cumpliendo la ley. Y eso es un poco por poner un ejemplo. No me quiero tampoco extender mucho, pero sobre todo en el tema rural, mujer rural, Blanca lo sabrá mejor que yo, y aquí en Canarias también lo sabréis, que os dedicáis mucho a la hostelería. Sigue abriendo, las mujeres seguimos teniendo los trabajos más precarios, las mujeres seguimos teniendo, o sea, trabajos más precarios porque son temporales, son en la hostelería, etcétera. Seguimos teniendo pensiones más bajas, etcétera. No voy a entrar más, y toda esta desigualdad al final se traduce en violencia de género. Entonces sigue siendo, la conclusión es que está bien que sea fuerte, pero que seguimos siendo necesarias y que no podemos parar. Interesante. Adelante, Nereida. Me pasaba como a las compañeras cuando decías la pregunta que, bueno, que es que la comparativa es difícil. Justo con estas acciones que hacemos cada 8 de marzo, el año pasado tenía la oportunidad de entrevistar a Paula Arcila, que es una artista y humorista colombiana que ha vivido tanto en Colombia como en Miami, como ahora aquí en España. Bueno, y le preguntaba que cómo veía ella el movimiento, esto que tú mismo preguntabas, ¿no? Esta supuesta fuerza que puede aparecer a veces en España, en los diferentes países en los que ella ha estado. Y
En realidad, es lo que decían las compañeras, no se mide tanto por la fuerza que pueda haber en una manifestación en la calle, sino por cómo se traduce luego eso en los derechos para las mujeres. Sí es cierto que ella me decía, y yo coincido, con que en las calles hay cierta diversidad, salen muchos hombres y mujeres en a la calle, que eso no se ve en demasiados países. Pero está claro que no solo es eso la fuerza del feminismo, sino también traducir luego en los derechos para las mujeres. Y como decían las compañeras, hay un montón de países europeos que nos llevan ventaja y hay otro montón de países que no salen a la calle simplemente porque no pueden hacerlo, porque se les va la vida en ello. Entonces nosotras salimos desde nuestro privilegio de poder hacerlo y reivindicar un poco para todas, pero la realidad es que no salir no significa no luchar por los derechos de las mujeres. Interesante intervención. Y vamos ya cerrando este bloque, que es sobre el tema del 8M en la actualidad. ¿Consideráis que la lucha por la igualdad ahora mismo está en avance aquí en España o en el resto del mundo también? Yo creo que después de tantos años, tantos años de lucha, ya hay una base. O sea, es verdad que siempre planteamos aquello que nos falta, porque nos falta mucho, evidentemente. Pero es verdad, y yo, claro, lógicamente desde mi generación lo reivindico. O sea, no, yo creo que no hemos dejado, o yo no dejo a mis nietos, la misma España en cuanto a derechos de las mujeres que recibí. En absoluto. En eso sí entiendo que efectivamente no podemos menospreciar todo ese trabajo que se ha hecho. Y claro que hay muchísimo por hacer, muchísimo. Y yo creo que como la base está puesta y ya no partimos de cero, hay veces que lo que sí que notamos como diciendo, bueno, ya está todo hecho. A veces en los jóvenes, bueno, como que no hay que seguir defendiendo lo que ya hemos peleado, y nosotros siempre decimos, los derechos que se adquieren se pueden perder, que los gobiernos cambian, mirar lo que está pasando, ¿no? En toda Europa, ¿no? Entonces, claro que hay que seguir unidas, lo que decían mis compañeras, ¿no? O sea, hay que mantenerse en la lucha siempre. Podrás no salir a la calle, no importa. Las mujeres hemos aprendido a trabajar en los subterráneos también. Es decir, que eso siempre va a existir, y a veces nos vemos como más relajadas o nuestras políticas nos ven más relajadas. No lo estamos. La cuerda se tensa en segundos. En cuanto pasa algo gordo, la cuerda se tensa en segundos. ¿Qué es el 8 de marzo? El 8 de marzo para nosotras es el momento de que salimos a la calle para que nos vean, para que vean que somos muchas, muy diversas y muchas. Entonces, yo creo que la cuerda está tensada. Cuando hay que tensarla más fuerte se haría, ¿no? Pero yo creo que está fuerte, muy fuerte el movimiento feminista, porque quitarnos derechos les va a costar mucho. Ya nos cuesta conseguir más, pero quitarnos los que no tenemos ya va a ser muy complicado. Y queda mucho por hacer, sobre todo en la parte laboral y en el tema de pensiones. Queda mucho por hacer, mucho. Ahí estamos. Por eso estamos aquí hablando de todo esto, ¿no? Pero sí, el movimiento está potente. Pues, Alan, tu turno sobre esto. Ah, el mío, vale. Perfecto. Vale, pues yo un poquito igual también, ¿no? Queremos pensar que sí, y que como estaba diciendo Blanca y como decíamos antes, que no podemos dar ni un paso atrás ni para coger impulso, tenemos que mantenernos, aunque no sea en la calle, en nuestras casas, en nuestra etcétera. Y bueno, lo que a nosotras nos preocuparía, porque como decía, no lo he dicho al principio, que Rebelión Feminista somos una asociación que habla mucho de la interseccionalidad, de que no solamente es el género la contradicción, el problema que nos atraviesa a las mujeres, hay otras contradicciones como la raza, la clase, el origen, la discapacidad, la condición trans, que nos atraviesan a las mujeres y que se van superponiendo las unas a las otras, y a veces nos preocupa en este sentido que, por ejemplo, los avances no llegan a todas las mujeres, llegan a ciertos colectivos de mujeres a lo mejor blancas, de una cierta clase social, de más estudios, etcétera, pero no a todas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues las personas
las mujeres trans son las que tienen mayores tasas de paro y mayores tasas de violencia. También las mujeres migrantes siguen sufriendo una gran cantidad de violencia, son las que tienen trabajos más vulnerables, suelen ser las que tienen los trabajos de cuidados y de limpieza, que recordemos que es un sector que no tienen paro, que es un sector que el de los cuidados que está muy poco reconocido. Muchas trabajan además como internas o las conocidas Kellys, que ahora están consiguiendo, se están uniendo mucho. También las mujeres rurales, en el mundo rural, la mujer rural también tiene dificultades para acceder a redes de apoyo muchas veces, etcétera, ¿no? O las mujeres discapacitadas o las mujeres cuidadoras, que también tienen... Hay muchas... Nosotras consideramos que estas luchas o que estos avances deben ir para todas, no solamente debemos luchar en avances para todas y no dejar a ninguna atrás. Ok, adelante Nereida. Yo creo que, como decían las compañeras, la historia un poco del feminismo ha sido una historia de avance, siempre adelante, pero no para todas ni no de igual manera. Entonces sí que tengo la percepción y al menos aquí en Canarias yo ahora mismo lo percibo de esta manera, que las instituciones son propicias al cambio, es decir, casi todas las instituciones más importantes tienen gobiernos de alguna forma comprometidas y personas trabajando por la igualdad y a favor del feminismo y de los colectivos feministas. Y yo creo que eso se nota, ¿no? Se nota y se está notando en el avance en las leyes, en las regulaciones y en traducir esos derechos que reclamamos en la calle a las leyes y a la vida real, que al final es lo que importa luego, ¿no? Así que sí, yo sí creo que avanzamos. Ahora, ¿qué pasa? Que a medida que seguimos avanzando, nos vamos dando cuenta de que nos queda mucho trabajo por hacer y que cuando creemos que pues una cosa tan sencilla como la incorporación de la mujer al mercado laboral, ¿no? Ya a lo mejor a nadie se le plantea que haya mujeres que no puedan trabajar si no quieren, ¿no? Pues no, hay mujeres que aún queriendo no pueden trabajar pues por muchas circunstancias, porque hemos, digamos, legalizado que las mujeres puedan acceder al trabajo, pero hay otras situaciones que no estamos contemplando. Por ejemplo, la conciliación, que en muchos casos obliga a las mujeres a elegir si desarrolla trabajo fuera de casa o dentro, si se ocupa de la familia o su carrera profesional, el no trabajar el espacio de los cuidados o las nuevas masculinidades, que también genera problemas a las mujeres. Entonces, está en avance, sí, a medida que avanzamos nos damos cuenta de que necesitamos avanzar un montón más. Ok, muy interesante intervención. Ahora os voy a comentar un poquito en el chat porque también está siendo muy activo también sobre esto. Por ejemplo, Iñaki dice: lucha de varias generaciones, todo conquistado fruto del papel revolucionario de la mujer. Muy de acuerdo y mucho por hacer. Es un resumen de las intervenciones que habéis comentado, de las tres preguntitas. Y Merche Comunista dice que se ha conseguido mucho, pero aún falta obtener justamente lo que se desea y que se tiene que seguir en la lucha. O sea, tenemos que seguir batallando o luchando por esta cuestión. Ya hemos terminado el bloque 1 y ahora vamos a hablar sobre el bloque 2, que es sobre la mujer en la pandemia, viendo cómo todos hemos vivido esa tragedia. Entonces la pregunta es sobre la precariedad laboral. Se ha agudizado con la pandemia. ¿Valoráis que se ha afectado de igual manera a hombres y a mujeres? Y empezamos contigo, Arán. ¡Sorpresa! Vale, pues bueno, yo voy a decir que no, que claro que no, pero es que no es que lo digamos nosotras, que ahora es cuando ya me voy a poner Yolanda Díaz total, le voy a dar un dato, ¿no? Porque eso a mí lo siento, pero vengo del ámbito académico al final, y es que las académicas sabéis cómo son, que tenemos que ir dando datos por la vida. Y resulta que precisamente las Naciones Unidas o el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, el EIGE, no sé si conocéis al EIGE, imagino que sí, por supuesto, han resaltado datos que claman al cielo. Por ejemplo, muchas personas en ciertos sectores podían trabajar desde casa, pero es que las mujeres han sido las que han ocupado los puestos que se han considerado esenciales y que
no han podido trabajar desde casa, desde la hostelería, el tema de los supermercados, alimentación y salud. Eso por poner solamente un ejemplo. Entonces, claro, los efectos de la pandemia se han agudizado entre las mujeres. Totalmente. Vamos, eso con datos que los pasaré luego si deseáis, para que los pongáis en chat o en redes sociales o donde vosotros queráis. Y en conclusión, lo que ha pasado con la pandemia es que ha amplificado unas desigualdades que ya existían, pues se han amplificado todavía más. Y esa desigualdad ha sido como una serpiente que se muerde la cola, porque la desigualdad a su vez ha amplificado esos efectos de la pandemia. Ok, y estaría guay ver esos datos en profundidad. Nereida, vamos contigo. Bueno, yo coincido completamente con la compañera. Creo que al final ¿Qué es lo que pasa con lo que decíamos antes? Cuando los derechos de las mujeres siempre están como en entredicho, ¿no? Y basta que ocurra cualquier tipo de crisis para que sea de lo primero de lo que se tira. Y a veces con cosas que parecen, como les decía, interiorizadas, ¿no? Pero al final, imaginen un dato, una situación cotidiana habitual, que es en una pareja heterosexual, hombre y mujer, que al final tienen que decidir quién va de los dos va a trabajar. ¿Por quién se acaba optando que vaya? Pues quien tiene más posibilidades de encontrar trabajo, que los datos nos dicen a día de hoy que son los hombres, y quien va a cobrar algo más, que los datos nos dicen a día de hoy que los hombres cobran un 12% más que las mujeres. Entonces, ¿por quién vamos a decidir en una economía familiar que siga accediendo al mercado, no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, los trabajos, como decía la compañera, más precarios siguen siendo los de las mujeres, que en muchos casos tienen que ver con los entornos de los cuidados o de los servicios, que además cada vez tienen un perfil más específico, y lo vemos habitualmente, como con el caso de las mujeres migrantes, que se dedican a, como no les queda otro remedio, trabajar en los cuidados, y muchas veces ni siquiera de forma regularizada, ¿no? Entonces, la pandemia ha agudizado lo que ya existía, o ha puesto de manifiesto lo que ya existía, que la igualdad no se ha conseguido y que por tanto la precariedad en general en todo el sistema sigue siendo una cuestión de mujeres. Blanca, tu turno. Bueno, yo creo que, bueno, totalmente de acuerdo en que tenemos datos más que de sobra. Yo estoy en APN, en la Red contra la Pobreza, y hay un informe AROPE que nuestra científica también conoce perfectamente, y el informe AROPE no miente. Ese informe recoge absolutamente la situación con todas las cifras, pero lo más importante es que da soluciones. Hay un informe que me pareció muy interesante, el análisis con enfoque de género de las medidas de escudo social durante el COVID, porque lo que sí nos dimos cuenta es que, como decís, ya sabíamos lo que había. Lo que no sabíamos o no habíamos detectado con tanta gravedad es que no teníamos escudo protector. Las instituciones no funcionaron. No funcionaron con la agilidad, con la capacidad de adaptarse a la situación tan tremenda que nos dimos cuenta que ya existía, evidentemente, todo esto que hemos hablado, de las familias monomarentales, de la pobreza, todo esto que habéis mencionado, del trabajo que se hace sin contratos, todo eso que sabemos, que ya lo conocíamos, pero nos dimos cuenta que con la pandemia apareció el problema gravísimo que sigue persistiendo de la brecha digital. ¿Qué tuvimos que hacer las entidades? Unirnos. Yo trabajo en una entidad de barrio, una entidad que se llama Mar de Niebla, una fundación que trabaja en una barriada muy grande de Gijón, y allí, si no hubiera sido por la red que montamos, y yo en eso estoy agradecidísima al 8M, porque ahí es donde me di cuenta que había una mujer del 8M en todas partes de España, en todas partes, porque nos iban llegando necesidades que no se cubrían. Los medios económicos se cubrían con las entidades sociales, los medios, el facilitar alimentos se cubrió con las entidades sociales. O sea, nos dimos cuenta de que estaba desactivada la sociedad civil, y se activó en un minuto. Los recursos sociales, o sea, o le damos una vuelta, pero muy gorda, a los servicios sociales de que disponemos en este país, o todo lo que ha pasado aquí se va a cronificar y a agravar. Ha sido
una catástrofe, una auténtica catástrofe. Y como digo, como siempre buscamos soluciones, todo esto, el informe, ahí volcamos todo lo que había ocurrido y al mismo tiempo aportamos soluciones. Y hay una gráfica muy interesante, si entráis en la página de EAPN, que es la Red contra la Pobreza, ahí vais a ver una cantidad de gráficas facilísimas de utilizar en los medios porque lo convertimos todo en gráficas sencillas de por dónde tenemos que cambiar y la unión de entidades y la administración y la ciudadanía. Sin las tres patas esto no funciona. Hay que seguir activando la ciudadanía, una ciudadanía organizada que se ha desorganizado además a partir de que eso lo sabíamos todos, que cada vez que surge un líder comunal lo absorbe la política y esa ciudadanía se queda sin sus líderes sociales que eran tan importantes en las asociaciones de vecinos. Pero además es que no, la administración se ha quedado tan obsoleta, tan obsoleta, y si no, mirar lo que está pasando con el ingreso mínimo vital. Y a partir de ahí detectamos, nos podéis imaginar, pues imaginaros pues todo el tema de prostitución, de mujeres que se quedaron en la calle, que las tiraban fuera, las personas que están viviendo en pisos patera, que el confinamiento se quedaron fuera. O sea, han surgido tal cantidad de necesidades que estaban, como bien decís, estaban ahí, pero saltaron por los aires sin nada ni nadie que tuviera organización para resolverlo, porque todo el mundo se atrincheró detrás de una mascarilla y de una mampara. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, pero es que seguimos teniendo a la gente atrincherada detrás de mascarillas y mamparas y detrás de un ordenador. Pero bueno, eso es un tema que, como veis, me tiene muy soliviantada. Pero justo, iba a decirte eso, que sigue ocurriendo, que algunas instituciones han abierto ya las puertas, pero mayoritariamente se siguen sin dar citas presenciales. A las personas, especialmente a las mujeres y especialmente a las personas mayores, les sigue costando un disgusto hacer cualquier trámite, que es que creíamos que teníamos el estado de bienestar bien hecho y garantizado, y se ha desplomado completamente con un soplito del viento. Es decir, cuando los derechos están garantizados en precario, cualquier soplito del viento los tira. Y nos ha pasado ahora que en la red feminista también de Gran Canaria, de hecho el año pasado, el último 8 de marzo, uno de los antipremios fue precisamente para esto, ¿no? Para las instituciones que cerraron y las primeras necesidades ni siquiera eran capaces de cubrirse, y las cubrieron la sociedad civil, como está pasando ahora con la crisis migratoria. La mayor atención que se está dando a las personas migrantes que llegan en patera en Canarias, las están dando las organizaciones vecinales, vecinos y vecinas que se están juntando para dar de comer, para ayudar a desplazar, para ayudar a arreglar documentación, porque las instituciones ni están ni se les espera. Sí. Totalmente de acuerdo. Que era un castillo de naipes totalmente, era un castillo de naipes. Nos creíamos que teníamos un castillo, pero en cuanto vino, efectivamente, también en la zona de Murcia, a través del WhatsApp, de diferentes grupos de WhatsApp y de redes sociales, se organizaba la gente para llevar comida, para hacerle la compra a una persona. Lo que estaba diciendo también antes Blanca, que era un poco precisamente un reflejo de eso, lo de atrincherarse detrás de una pantalla. Hay personas que por nuestro trabajo o por nuestros medios, digamos, somos privilegiadas, ¿no? Porque tenemos la oportunidad o bien de teletrabajar, de que nuestro trabajo se puede teletrabajar, o de que lo que sea, pero las personas que son más vulnerables para ir a un centro de salud, que no siguen sin tener... ¿Cómo consiguen cita? Eso es lo primero, porque no te cogían el teléfono, con lo cual tenía que ser cita online, y mucha gente no tiene los medios para hacerlo, etcétera, etcétera. Exacto. Interesantes reflexiones por parte de vosotros tres en cuanto a esta cuestión. Y vamos a seguir, vamos a la mitad estamos en el Ecuador, ya vamos acabando el bloque 2, y es justamente por esto que va relacionado a lo último que estabais diciendo. ¿Creéis que la pandemia ha agudizado los episodios de violencia de género? Y yo quiero que Aran sea la primera que plantee su posición en esto. Madre mía, me pones siempre la primera, Josué. No, vale. En realidad os turno de una manera aleatoria. Sí, es aleatorio, vale, qué casualidad. Sí, vale. sí. No, pues, un poco lo que voy a aprovechar, aunque tenía unos cuantos datos también de institutos europeos, quería aprovechar un poco lo que ha dicho Blanca y lo que estábamos comentando hace justamente un momento.
hay diversos estudios que demuestran que se han agudizado los episodios de violencia de género. Muchas mujeres, con esto de la pandemia y con los confinamientos que han habido, se quedaron encerradas con los maltratadores. Y bueno, hay países que se ha demostrado que aumentaron las llamadas a los servicios tipo 016 y tal, pero tenemos que ver cuántas llamadas no se realizaron porque la mujer no tenía acceso a un teléfono, porque el marido sí o la pareja la podía matar si llamaba, etcétera. ¿Cómo se perdieron las redes de apoyo? Gente que al quedarse aislada no tenía a familiares y amigos para que llamaran por ellas. Y un poco lo que habéis dicho, lo que también decíais hace un momento, todas las personas que se quedaron en la calle porque muchos servicios de ayuda o bien cerraron o restringieron servicios o vieron reducida su capacidad. No me voy a extender más porque las compañeras seguro que tienen mucho que decir y de primera mano lo han visto. Ok, pues Blanca, es tu turno. Bueno, es que lo que dice ella, o sea, los estudios claro que están, pero a ver, si sabemos que en España hay más de 5 millones de mujeres en riesgo de pobreza y con ella hogares y con ellos sus hijos, ¿no? Sabemos cómo está el tema de la pobreza infantil. Te podrás imaginar que la principal causa de violencia en este país, pues te lo da la convivencia forzada, ¿no? Si tú tienes que convivir porque no te queda más remedio, porque no tienes dónde ir. Las casas de acogida están funcionando, pero están a tope. La vivienda es un problema gravísimo en nuestro país, gravísimo. De hecho, bueno, es verdad que se está abordando cada vez con más y más después de la pandemia, porque, como decían, muchas mujeres tuvieron que convivir con sus maltratadores. Las atendíamos como podíamos, pero se crearon nuevas casas de acogida que se improvisaron, se abrieron polideportivos, o sea, fueron, como tú dices, son hechos reales, estábamos viviendo. Luego las cifras están ahí, pero las cifras demuestran eso, que hubo llamadas, pero también, como dicen, muchas mujeres no pudieron llamar. Pudimos detectarlas, como decíamos, por la misma red que montamos para el reparto de alimentos y para repartir los ordenadores a los chavales que ya no podían ir al colegio, y montamos hasta centros para recoger ordenadores obsoletos y arreglarlos y repartir. Todo eso nos hizo entrar en las casas y vimos muchas cosas. Vimos la necesidad de vivienda, porque si además de que no tienes un recurso económico, encima no tienes manera de pagar una vivienda, tienes que seguir conviviendo con tu maltratador. Y claro que aumentó porque claro, aumentó la pobreza, y en las familias, cuando hay falta de dinero, aumenta la tensión y todo, lo vemos todavía ahora en la calle. Claro que aumentaron las tensiones, y claro que esas mujeres, esas familias que ya no podían ni siquiera atender lo más mínimo, como era la luz o la alimentación, como para pagar un alquiler y separarse. Sí que aumentó, claro, tuvieron que convivir, o sea, a partir de ahí ya pasó hasta las parejas normales de nuestro entorno, que nos llamábamos entre nosotras y decíamos, ¿cómo lo llevas, no? Porque había que estar con los niños, todos juntos, todos con el trabajo en red, o sea, las tensiones familiares aumentaron. Pues esto más, claro, que aumentó la violencia. Y vuelvo a decir, ya lo sabíamos, y sabíamos que muchas mujeres no se separaban, por eso luchamos tantísimo por el ingreso mínimo vital, porque si no tienes autonomía económica, tienes que aguantar al paisano. Entonces, claro, pues necesitamos un ingreso mínimo vital y una ley de vivienda real, porque por lo menos en mi región, Asturias lleva sin construir viviendas sociales demasiados años ya. No hay. La gente está viviendo en pisos compartidos, una situación que nosotros desconocíamos hace años, ¿no? Entonces, claro que ha aumentado la violencia, no va a aumentar, se daban todos los factores. Nereida, adelante. Tu turno. Pues por complementar, porque evidentemente coincido con las compañeras, diré que, por ejemplo, aquí, además de la pandemia, luego lo vimos en la crisis del volcán de La Palma, en el que las llamadas desde la isla aumentaron muchísimo, la mayoría de emergencia, es decir, de peligro inminente para la mujer. Y estamos viendo que desde la pandemia en adelante, al final no solo ha sido ese momento puntual de confinamiento, sino que ahora hay una situación también de tensión social
que, como decía Blanca, acaba repercutiendo en violencia contra las mujeres y que cada mes, si vemos los datos, el Instituto Canario de Igualdad da datos todos los meses de cómo aumentan las llamadas a los teléfonos de emergencia, tanto al 112 como al 016. En el último mes aumentaron otro 6%, que llevamos así ya meses y meses. 400 y pico llamadas, por ejemplo, solo en Gran Canaria, de las que 300 eran llamadas de emergencia. Quiero decir, fíjense que veníamos diciendo que hemos mejorado un montón de derechos, que hemos conseguido un montón de leyes, que el feminismo está en auge, que salimos más a la calle y nos siguen matando. Llevamos 2 meses, no se ha acabado el segundo mes del año y han asesinado ya a 12 mujeres. Quiero decir, algo nos está faltando por hacer socialmente, institucionalmente, educativamente, que mejoramos en muchos aspectos, conseguimos puntualizar una normativa aquí y allá, pero el problema fundamental, que es que nos siguen matando, sigue sucediendo. Sería como para darle una vuelta, entiendo. Interesante. Y ya hemos terminado el bloque 2 y voy a leer un poquito los comentarios. Aquí dicen que con la pandemia estaban más desprotegidas y los maltratadores en casa con ellas. Justamente lo que estábamos viendo en cuanto a intervención, por ejemplo, de Blanca y también del resto de las invitadas. Pues vamos ahora a empezar el último bloque, que es el bloque 3, que es sobre las alternativas que planteáis o que pensáis vosotras. La primera pregunta es: ¿qué cuestiones consideráis vitales que se deben abordar este año? ¿En qué se deberían de sentar este año en cuanto a estas cuestiones vitales? Y empezamos contigo, Nereida. Pues yo es que creo que es tan vital todo que no sabría ni por dónde priorizar. Lo decía, creo que Blanca, desde entrar, las prioridades siempre son un problema. Desde mi punto de vista, creo que al final algo es como siempre tenemos que decidir entre lo urgente y lo importante. Siempre se nos va quedando como en el tintero, ¿no? Entonces vamos añadiendo, pues eso, que hay que mejorar la ley del aborto, que hay que mejorarla, que hay que hacer una reforma laboral. Y el sistema educativo siempre está en la cola. Y resulta que la educación es la base de la solución de todo esto. Así que yo siempre abogo porque hasta que no eduquemos en feminismo de forma transversal y obligatoria en todo el sistema español, vamos a seguir perpetuando un sistema patriarcal y machista y androcéntrico, porque no contamos otra cosa. Porque una gran autora feminista decía, siglos de feminismo, pero en los libros de conocimiento del medio sigue estando el mono y no está la mona, decía María Elena Simón. Pues hasta que no eduquemos de otra manera, hasta que no hagamos prioridad que la educación feminista e igualitaria tiene que ser transversal y tiene que ser obligatoria en todos sitios, el resto de prioridades pues siempre vamos a estar intentando encajar qué va primero y qué va después. Blanca, tu turno. Bueno, yo lo tengo muy fácil porque vengo con chuleta. A ver, el movimiento la plataforma feminista Asturias en general, el movimiento feminista siempre se nos achaca, se nos dice que estamos divididas. Claro que estamos divididas, porque eso es lo más rico del movimiento feminista, la diversidad enorme, que todas las personas caben en el movimiento feminista, porque es el espacio de debate y de reivindicación. Así que hay un grupo de comunicación siempre en el colectivo, que lo pasa fatal, porque en Asturias la verdad es que tenemos la enorme suerte de que estamos bastante unidas y priorizamos siempre el dejar cosas a un lado, porque no se han debatido, ¿no? Y por ejemplo, os imagináis los dos temas claves que hay en este momento del feminismo: el tema de abolicionismo sí, abolicionismo no, o el tema trans, con toda la ley trans, tal cual. Bueno, eso entonces un poco lo tenemos ahí siempre, pero siempre hacemos un panfleto que es las 8 del 8. Y entonces las 8 del 8 recogemos siempre esas cosas que nos parecen más importantes. Pues este año no os lo leo, bueno, es una cosa muy rápida, que os la paso si queréis, y lógicamente pues lo que hablamos es del fin de la justicia patriarcal y de la violencia institucional, que pasamos mucho tiempo del año a la puerta de los juzgados reivindicando los cambios legislativos, sobre todo en el tema de agresiones, violencias, ¿no?
y la visibilidad de los derechos de las mujeres en el mundo rural, lógicamente la erradicación de la feminización de la pobreza y la explotación laboral. Ahora mismo se están manifestando en Madrid las compañeras del Servicio de Ayuda a Domicilio, que tienen sin reconocer sus derechos laborales de contingencias profesionales, y se están manifestando también las compañeras que trabajan en el servicio doméstico para reivindicar el derecho al paro, ¿no? Pues todo ese tema de discriminación a la maternidad y el suelo pegajoso, ¿no? Porque seguimos sin tocar cotas de poder, porque nuestra maternidad nos ancla, nuestros cuidados nos anclan, un empleo digno de garantías y calidad para todas, lo que os decía de las Kellys y las compañeras del SAT, la ley contra eficaz, porque la ley ya la tenemos, contra la trata y la explotación sexual. España sigue siendo está en el ranking, el ranking de prostitución y de la cantidad de dinero que hay en nuestros bancos protegidos de los tratantes de mujeres. Entonces, la ley está, pero no me digáis por qué no se pone en marcha, o no como debiera. La justicia económica para amas de casa, todo el tema de lo que comentábamos de las pensiones, un sistema económico y justo de pensiones, porque las mujeres pues también están los estudios hechos de que cobramos menos. El reconocimiento de nuestra libertad sexual, y este párrafo es el párrafo siempre de un poco del debate, y ahí lo hemos dejado, en libertad sexual y nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y por tener unas calles seguras, el aborto libre, seguro y gratuito, que ya existe pero que hay que mantenerlo, y mejora de la sanidad pública sin sesgos de género, porque hay muchas cosas, enfermedades que se siguen sin analizar desde el género. Educación en igualdad, la coeducación afectivo-sexual, no a la pornografía, que está siendo un problemón, y fin de las violencias sexuales y machistas con medidas eficaces integrales, un poco uniéndonos con el punto 1 de que hay una justicia. Estos son nuestras reivindicaciones, ni más ni menos, en 8 puntos, todos que los desarrollamos siempre luego cada uno, ¿no? Pero esto es un poco el resumen de lo que este año nos saca a la calle, nuestro panfleto de este año en Asturias, que se llama, nuestro lema es por todas y a por todas. Wow. Aran, tu turno. Aran, tu turno. Muy bien, pues yo, por no repetir algunas cosas de las que ha dicho Blanca, me voy a centrar en, sobre todo la mejora de la ley de la violencia de género, que aunque los datos oficiales decían que eran 4 mujeres en 2022, como dice ella, hay 12, y eso es porque todavía hay muchas mujeres que mueren víctimas de violencia de género que no se reconocen en las estadísticas, y que esto no puede seguir así. También hay otras formas de violencia que no están todavía reconocidas en esta ley, que es la violencia económica, que impide a las mujeres salir de esas situaciones de violencia de género, con lo cual se sigue perpetuando el problema. Con respecto a la ley trans, también es una base de desigualdad, y creemos desde Rebelión Feminista que la lucha tiene que ser transinclusiva, precisamente porque ellas mismas, las mujeres trans, sufren una gran discriminación en el trabajo. Garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, como comentaba la compañera Blanca, que se está en lucha. También la derogación de la ley de extranjería, porque las mujeres migrantes, por esa ley de extranjería que las considera ilegales, las convierte también en vulnerables, pues, a la hora de ser víctimas de redes de trata, de redes de prostitución, de chantaje, de trabajos precarios a los que no pueden renunciar. También respecto a las mujeres discapacitadas, recordemos que hay que reformar integralmente la ley de dependencia, porque las mujeres no solamente somos el 60% de las personas discapacitadas a nivel mundial, según datos de la ONU, sino que también las mujeres somos las principales cuidadoras de las personas discapacitadas. Es decir, la ley de dependencia la tenemos por 2 partes. Entonces, tiene que haber una reforma para que las mujeres estemos cubiertas en este sentido. También hay que eliminar aquellas leyes que nos quitan a los hijos, a los vástagos, porque dan razones de discapacidad no incapacitantes, y que se cumpla la ley de accesibilidad, mejor acceso a puestos de trabajo y obligatoriedad de adaptación. Eso sería así un poco lo que tenemos en Rebelión Feminista. Wow, interesante. Ya vamos a estar acabando. La última pregunta es:
¿qué le diríais a las mujeres para que participen en este año? Y empezamos contigo, Blanca. Bueno, yo creo que el lema, por eso lo hemos escogido, ¿no? Que nos necesitamos a todas, o sea, que tiene que ser, para conseguir el todo, que nos necesitamos a todas. Que nosotros entendemos que el movimiento feminista representa la fuerza y la razón de ser y que tenemos unos objetivos claros de cambio social. Creemos en la transformación social, creemos que este sistema social, tal y como está montado, ya no nos funciona, no solo a las mujeres, es que no funciona. Es que ya está, que las costuras del traje se han roto, que hay que cambiar el mundo. Y nosotros lo decimos siempre, uno de nuestros gritos es: este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Y lo vamos a cambiar desde la fuerza de la razón. Y además desde nuestra sororidad, que yo creo que se aprecia cada vez que hoy mismo en este debate, y gracias Alberto por organizarlo, se ha visto que da igual quien hable, ¿no? Entre nosotras hay un absoluto acuerdo en lo que queremos, y porque respetamos la diversidad, porque luchamos por derechos los de todas, no solo de las mujeres blancas, como comentamos antes, el de todas, porque somos un movimiento político transformador y que necesitamos un mundo mejor y sobre todo más justo, igualitario y sobre todo sostenible. El tema de la sostenibilidad, también el medio ambiente es un tema que también trasciende a todo lo que trabajamos. Y nos necesitamos a todas, porque en este momento nuestros hijos no pueden heredar este mundo como está. Así que tenemos que pelear juntas, unidas y en paz, ¿no? Y sobre todo eso, respetando esta diversidad. Hoy que estamos con la guerra de Ucrania, que nos tiene a todas, vamos, yo creo, ¿no?, muy preocupadas, porque las cosas no se resuelven así. No podemos seguir resolviendo las cosas a golpe de tiros. No puede ser. Nereida, adelante. Bueno, pues el lema de este año en Gran Canaria va a ser Feminismos Canarios sin Fronteras, y precisamente pues recoge mucho de lo que las compañeras ya han dicho, ¿no? Que ¿cómo las vamos a animar? Pues así, diciéndoles que salimos a la calle para luchar por todas, para visibilizar, para reclamar la eliminación de las fronteras y los derechos para todas las personas. Estamos muy concienciadas y empujando mucho, porque lo hemos visto mucho en estos tiempos, los problemas que venimos sufriendo con la migración y la explotación del territorio, y al final eso tiene consecuencias negativas para todo el mundo, también para el planeta, pero como siempre es mucho más para las mujeres, y precisamente por eso es por lo que tenemos que salir a la calle, porque solo haciéndonos visibles y reclamando es como hemos conseguido derechos hasta ahora. La historia del feminismo ha demostrado que salir a la calle a reivindicar es lo que luego nos traduce en derechos y en oportunidades, ¿no? Y porque nos quedan un montón de cosas por hacer. Hemos nombrado aquí la precariedad, que tenemos que acabar con la precariedad de las mujeres. Hemos hablado de la violencia. Necesitamos seguir reclamando ese ingreso mínimo vital, el fin de la trata de las mujeres, en fin. Todos los temas que las compañeras ya han reivindicado y a los que yo me sumo. Como decía Blanca, en lo esencial estamos todas de acuerdo. Podemos ser diversas y discrepar y debatir en un montón de cosas, y eso no nos hace peores ni hace el feminismo más débil, todo lo contrario, nos enriquece, porque de la diversidad y de las opiniones diferentes es de donde salen las mejores ideas. Muy buena reflexión. Arán, acabamos contigo, cerramos contigo. Pero muy bien, genial. Pues yo, la verdad es que lo han dicho las compañeras también, que es que yo estoy leyendo la chuleta y me he quedado sin cosas que decir, porque lo han dicho ellas. Me ha gustado mucho el tema que decía Blanca, de por todas a por todas, como os podéis imaginar, de no dejar a nadie atrás. Y me ha gustado mucho lo que decía, un poco por destacar dos frases que decían las compañeras, esa de Blanca, de por todas a por todas, y de Nereida, el de que no podemos dar estos derechos por garantizados, que todavía tenemos que luchar, que todo lo que se ha conseguido es porque se ha salido a la calle, porque no se ha dejado de luchar, y que debemos seguir haciéndolo para que no se pierdan esos derechos. Muy bien, pues esto sería todo. Si queréis comentar, como quedan todavía unos minutitos,
y ya prácticamente hemos acabado. Si queréis comentar algo más, como si vais a hacer algún acto concreto o algo en estos poquitos días que quedan para el 8M. Así, quien quiera. Pues yo quiero dar las gracias, ya te decía antes y te repito, porque me resulta, ¿no?, la fuerza que nos da cuando nos vemos, ¿no? Cuando en estos chats, esta tecnología que nos ha ayudado tantísimo en esta temporada, y saber, para nosotras, nuestra fuerza es saber que hay muchas compañeras en todas partes del mundo que estamos peleando, unas con más recursos, otras con menos, pero a mí me resulta siempre muy reconfortante estas reuniones porque me siento como fuerte, ¿no? Me siento que nuestro movimiento es imposible de vencer porque sobre todo es este diálogo fácil. Pocas veces ahora tenemos unos discursos que nos separen, y yo me siento muy bien, la verdad, con los debates que están surgiendo. El día 5 hay otro debate sobre abolicionismo, a ver cómo lo organizamos. Vamos creciendo en ideas, y yo agradezco muchísimo, la verdad, encontraros porque me da mucha alegría y haberos conocido, y sé que nos vamos a encontrar en otros foros, y por lo menos sé que si pasa algo en mi Asturias, sé que vais a estar de todas partes para apoyarnos. Así que mil gracias por este programa y mil gracias por estos discursos que habéis hecho tan así, tan fáciles, ¿no? Y que todas entendemos la misma realidad, y como ves, todas entendemos cómo son, no solo problemas, no. Me gusta porque aportamos soluciones, ¿sabes? Nunca vamos a los sitios a quejarnos, las feministas, siempre vamos a decir cómo queremos que sea el mundo, y damos soluciones muy fáciles de hacer. No sé por qué no nos hacen caso siempre. Ok, si Aran y Nereida queréis comentar al menos alguna cosilla más. La verdad es que no. Si Nereida quiere comentar algo... Sí, yo solo sumarme al agradecimiento, el placer haberlas conocido, que a mí también me da mucha satisfacción, mucha tranquilidad, porque cuando se pone uno a ver los datos y a leer las noticias, hay días que nos levantamos como diciendo, madre mía, otra vez teniendo que pelear con lo mismo, ¿no? Pero luego, pues eso, encontrarnos, saber que estamos en todas partes, ahora las redes sociales también, bueno, que da muchos dolores de cabeza, pero también muchas alegrías, porque nos conectan y hacen la red más grande. Y simplemente animar a la gente a que busque para el 8 de marzo una manifestación, una concentración en su ciudad, donde le venga cerca, y si no, pues que nos ayude a compartir, a movilizarnos en redes, porque tenemos que seguir saliendo a la calle y tenemos que seguir haciendo ruido. Ok, pues voy a leer unas últimas intervenciones. Básicamente, en general, dicen que son muy buenas intervenciones por parte de las invitadas, y mis dieces, eso es lo que dice por aquí en el chat. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias a las invitadas por haber participado en este debate, en esta tertulia. Y ya acabamos por aquí. Muchas gracias por vernos. Luego encenderemos la chispa en otra ocasión. Y hasta entonces os veremos. Pues nada, un saludo a todos y que tengáis un feliz domingo. Hasta pronto. Gracias. Gracias a vosotros. Chao. Hasta luego.